7 de la mañana con 39 minutos, rumbo a las elecciones en nuestro país. Existen muchas repercusiones sobre los recursos económicos que los partidos políticos estarían utilizando. Esta mañana está con nosotros el candidato Óscar Ortiz por Bolivia Dijo No. Y la consulta es, candidato, ¿cuál es la fuente de recursos para su campaña y de cuánto estamos hablando? Buenos días. Buenos días, Nicole. Bueno, la campaña de la Alianza Bolivia Dice No será cubierta por el Partido Demócratas, así lo hemos señalado ante el Tribunal Supremo Electoral, que tiene 350.000 militantes que obviamente realizan y nos ayudan, nos apoyan con sus contribuciones, con sus aportes. También hemos realizado una serie de actividades, como por ejemplo, recientemente realizamos una rifa que entregamos 2 vehículos de premios, en la cual recaudamos 3 millones de bolivianos. También tendremos recursos que nos asigna el Tribunal Supremo Electoral. Por eso nosotros hemos inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral a principios de año, cumpliendo las normas, un programa operativo anual que incluye la campaña de $1.540.000, que justamente se concentra en lo que es en un año electoral las elecciones nacionales. Esto es un presupuesto y uno puede hacer siempre ajustes, modificaciones, y nosotros estaremos en función de si conseguimos esos recursos, obviamente prestando todos los informes ante el Tribunal Supremo Electoral o haciendo el ajuste que corresponda de acuerdo a las normas. El monto es $1,5 millones para su campaña, que se han recaudado, ya nos decía usted, en diferentes actividades, pero ¿de qué manera van a ser utilizados? No, le decía que se está recaudando, ¿no? No es que los tenemos todavía, lo que se ha inscrito en enero, cumpliendo las normas. ¿No cuentan todavía con este dinero? No, una parte sí, obviamente con eso nos vamos moviendo. ¿En qué se va a invertir? Bueno, la mayor parte y lo más costoso en las campañas hoy es la publicidad. Hoy sí hay una ley que nos asigna financiamiento público para una parte de ello y lo otro tenemos que cubrirlos nosotros. Y después hay una serie de otros gastos como movilizaciones o, por ejemplo, hoy que estamos viajando, recorriendo el país, visitando a distintos sectores y teniendo todos estos encuentros con la sociedad civil. ¿Existen aportantes tal vez para el partido de Bolivia Dice No? Bueno, normalmente todos quienes somos autoridades electas por el partido, por ejemplo, diputados, senadores, asambleístas, también aportamos al partido. ¿Empresarios están colaborando también en ello? Usted sabe que la ley es muy restrictiva con relación a esto. En realidad los aportes son más de carácter personal. ¿Hay alguna condicionante tal vez para poder aportar a su partido? No, obviamente lo que buscamos es que quienes puedan ayudar, especialmente nuestros simpatizantes y militantes, sean personas comprometidas con la causa democrática, personas también que tengan obviamente un origen limpio en estos recursos, y no tiene que haber ninguna condición más allá de apoyar lo que nosotros consideramos es la propuesta, el programa de gobierno, el cambio que quiere hacer Bolivia Dice No para construir un país con oportunidades. Ahora, candidato, su presupuesto queda corto comparado al de Carlos Mesa. ¿Ustedes cómo están evaluando esta situación y de qué manera llevarán adelante, pese a ello, las actividades? Bueno, primero nos ha llamado la atención que el ex vocero, el señor Ayo, haya mencionado que o haya dado a entender en realidad que tenían un presupuesto cercano a los $10 millones, que es una cifra muy alta y obviamente es algo sobre lo cual todavía no se ha dado una suficiente explicación. Yo por eso decía ayer que quien quiera representar una alternativa, que quiera mostrar diferente de este gobierno, que nosotros obviamente lo catalogamos como un gobierno abusivo, autoritario, un gobierno que ha caído en los más altos niveles de corrupción de la democracia moderna, tiene que tener las cuentas claras y las manos limpias, y eso es lo que buscamos tener nosotros, cuentas claras y manos limpias. Y referente a eso, precisamente tenemos un video que se ha viralizado a través de las redes sociales y a continuación queremos también dárselos a conocer a ustedes. Veamos. Les voy a explicar cómo se hace esto. La Alianza Bolivia Dice No ha presupuestado $1.549.000 para su campaña. Y tengo aquí copia de la presentación ante el Tribunal Supremo Electoral y del presupuesto que hemos presentado ya en enero pasado al Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que exige la democracia de nuestro tiempo. No basta con comunicados, hay que demostrar. El señor Mesa tiene que aclarar si recibió dinero de Goni, tiene que aclarar la aparición de dinero en su cuenta y tiene que aclarar su presupuesto de campaña. Ya son demasiados comunicados. Y es bueno para el país, para todos, que él lo haga.
no puede seguir solo haciéndose el ofendido. Tiene que aclarar y demostrar todas estas cosas. Vengo diciéndolo hace tiempo. El que quiera ser presidente de Bolivia tiene que tener las cuentas claras y las manos limpias. Estamos con el candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, por Bolivia dice no, y la consulta es referente a este video que se ha viralizado. ¿Cómo cree usted que se ha llegado a recaudar tanto dinero para el partido de Carlos Mesa? Bueno, es algo que ellos tienen que aclarar, explicar, porque la verdad que es muy difícil. Y yo decía que una cifra tan alta nos hace recuerdo de las campañas del pasado, de las prácticas del pasado. Todos sabemos que antes, en los partidos llamados tradicionales, habían personas que pagaban por estar en las franjas de seguridad que se llaman, en los principales lugares. Habían muchas otras personas que aportaban esperando que después le den a su control la aduana o cualquier otra repartición, o que les prometan incluso ciertos contratos públicos. Y habían otros que incluso se mencionaba que cobraban por ser candidatos, porque tenían una imagen que podía ayudar a la campaña. Bueno, esas prácticas del pasado son las únicas, creo yo, que explicarían una cifra tan alta, y por eso es que lo que dijo el señor Gallo ha tenido tanto impacto, ha tenido tanta repercusión, porque nos hace temer que se esté volviendo esas prácticas del pasado. Candidato, en estas declaraciones usted justamente afirmaba que la gente no debería confiar en un candidato que en una anterior elección cobró por ser candidato. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? Mire, bueno, yo lo que decía, no lo afirmaba así como lo menciona usted, pero yo lo que decía es que siempre se ha mencionado y le han venido preguntando al señor Mesa en varias ocasiones, varias de ellas en las últimas semanas, si es verdad que él cobró más de $1 millón por ser candidato de Gonzalo Sánchez Lozada, acompañándolo como candidato a la vicepresidencia. Y lamentablemente hasta hoy el señor Mesa no da una respuesta clara, contundente. Cuando uno está seguro de algo, uno inmediatamente sale y dice no, es mentira, es una calumnia, es una infamia. ¿Por qué cree que se da esta situación que hasta ahora desmiente las repercusiones que existen? Bueno, seguramente no hay la seguridad necesaria para poder responder con la contundencia debida a ese cuestionamiento. Y eso es lo que me hace preocupar sobre esa candidatura, que es una candidatura entonces débil, una candidatura vulnerable, una candidatura con pies de barro, que no tiene pues la fortaleza ni personal, ni como grupo necesaria para poder representar una alternativa que realmente lleve adelante la defensa de la causa democrática, recupere la democracia y haga un cambio para el país. ¿Por qué hasta ahora, candidato, no se presenta una acompañante mujer en estas elecciones? Mire, es algo que yo creo que está pendiente, y obviamente la inclusión de la mujer es algo en lo cual hay que avanzar muchísimo más. Nosotros, en el caso de Bolivia dice no, priorizamos un mensaje de unidad, de integración nacional. Por eso hay un senador de Potosí, un senador de Santa Cruz, para mostrar algo que para nosotros es fundamental, el Oriente y el Occidente unidos para siempre, porque durante todos estos años el movimiento al socialismo nos ha venido a dividir, a confrontar, a enfrentar. No solo el movimiento al socialismo, el señor Mesa fue también uno de los que más impulsó el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Y nosotros quisimos dar ese mensaje. Lamentablemente eso no permitió que hubiera una acompañante de mujer en esta dupla, pero vamos a hacer todo lo posible, obviamente, como lo venimos haciendo ya en nuestro partido, de que en muchos otros cargos de gran responsabilidad la mujer tenga ese cada vez mayor protagonismo que merece. Y la gente quiere también saber, candidato, ¿qué lo diferencia a usted de otros candidatos? Bueno, lo primero, yo no he sido presidente, no he sido vicepresidente, no he sido ministro, no he sido ni siquiera candidato a estos cargos. Y en la medida que va pasando la campaña, eso marca una gran diferencia, porque vemos que tanto Evo Morales como Carlos Mesa están nomás presos, están nomás atrapados en las prácticas del pasado. Su pasado los lleva hacia atrás. Por eso nosotros somos personas que queremos modernizar Bolivia, que no prometemos, que ya lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando se habla de oposición, yo digo, hay mucha gente que habla hoy de oposición y parece que estos 13 años pasados estaban bajo una mesa y no decían nada frente a los abusos del gobierno. Peor aún, algunos incluso colaboraban con el gobierno.
Hay otros que hoy hablan de lucha contra la corrupción, pero durante todos estos años no dijeron nada sobre toda la corrupción. Yo pues he sido el que más ha denunciado la corrupción en el país. He demostrado casos como las barcazas chinas, como los taladros YPFB, como el Fondo Indígena, como el de Gabriela Zapata y CAMSE, y muchos otros casos en los cuales hemos demostrado que ha habido una política de este gobierno que ha favorecido la corrupción, especialmente cuando eliminaron las licitaciones para el nivel nacional y favorecieron o prácticamente dejaron las contrataciones directas. Hay empresas públicas, las más grandes, las llamadas empresas estratégicas, que tienen un decreto que dice que la única forma de contratar que tienen es contrataciones directas. Quiere decir que un funcionario público elija a quién invitar. Muchas veces invitan a solo a uno, claro, con único invitado hay único proponente. Para mí eso es corrupción segura. No hay cómo no haya corrupción en esas circunstancias. Bueno, por eso cuando se habla de lucha contra la corrupción ya lo hemos hecho. He presentado recientemente un proyecto de ley de contrataciones directas, que nunca hubo en el país, siempre se ha manejado a través de decretos supremos, porque es más fácil hacer excepciones con otro decreto. Nosotros queremos que haya una ley, como hay en muchos países, en casi todos los países, que establezca que las contrataciones por licitación son la regla general y no la excepción como está sucediendo hoy. Rumbo a las elecciones en nuestro país, nos acompañó esta mañana el candidato Óscar Ortiz en la revista El Día. Le agradecemos por su presencia. Hay más en Al Día.